vamos a calcular la perspectiva de esta figura, la cónica oblicua. Vamos a colocarla según esta posición. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el plano del cuadro. Colocamos, por ejemplo, aquí el punto de vista y hacemos un ortogonal. Y aquí tenemos el punto principal, ¿no? Bueno, ahora colocamos, por ejemplo, la pieza en esta posición. Vamos a calcar aquí, vamos a ponerlo mejor así. Entonces sujetamos bien la pieza y marcamos la posición de la elipse que deja sobre el plano horizontal. Ahí es difícil llegar. Marcamos también la posición de la proyección de este punto. Este punto, entonces tenemos por aquí la elipse. Bueno, hacemos dos líneas secantes. Cogemos los puntos medios. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ...34, o sea, 17. Y aquí tenemos 38, 19. Hacemos una línea y cogemos aquí el punto medio otra vez. Bueno, tenemos ahí el centro de la elipse. Y podemos coger un compás para hacer un arco. Y este arco corta a la elipse en estos puntos. Entonces tenemos por aquí este punto de intersección y este, por los que hacemos esta dirección, que es la dirección del eje menor. Tenemos ahora esta intersección, que es la dirección del eje mayor. Bueno, una vez que tenemos las dos direcciones, entonces marcamos ahora aquí esa dirección que sabemos que es el contorno de la figura. Y por último dibujamos aquí la proyección de este punto. Habría que medir esta medida con una técnica más exacta, pero bueno. Y la proyección de este punto. Voy a parar aquí. Tenemos otra línea paralela al eje menor y aquí también. Y ahora aquí marcamos el punto medio para obtener el eje mayor de esta nueva elipse. Es una elipse que seguramente nada tiene que ver con una de estas, pero bueno.
pues habrá que hacer la mano. Y vamos a hacer aquí también el alzado. Una paralela, línea de tierra, proyección de este punto, proyección de este otro punto de la elipse y de los vértices de la elipse. Estas son líneas ortogonales a la línea de tierra, si están bien dibujadas. Este eje está bastante torcido. Bueno, entonces dibujamos por aquí la elipse, cogemos el punto medio para tener una referencia. Perdón, es hasta aquí. Y ahora de aquí a aquí. Ahí tenemos un punto de la elipse. A igual distancia aquí quedaría el otro. A igual distancia, o sea, subsimétrico, aquí tendríamos el otro. Y aquí igual subsimétrico el otro. Bueno, simétrico respecto a esta recta. Con lo cual la elipse viene por aquí. Si nos fijamos, esto es una circunferencia, pero al proyectarse desde arriba se proyecta como elipse. Ponemos aquí una posición de manera que la ponemos en vertical, entre tangente por ahí, pasa por aquí, tangente también por este punto y por este. Bueno, tenemos entonces ya la figura al completo y este es el contorno tangente a las dos elipses. Cogemos la altura de la figura, vendría de aquí hasta aquí. Es una ortogonal desde este punto más alto hasta aquí abajo. Habría que medirlo con calibre. Parece que es 5,8. Bueno, estamos haciendo las medidas con aproximación, ya digo, por no tener sistemas adecuados de medición. Hacemos aquí una paralela a la línea de tierra. Este punto ya lo tenemos. Y luego este punto también. Bueno. Aquí haciendo una paralela a la línea anterior. Tenemos entonces esta línea que será ortogonal a las generatrices. O sea que este es el cilindro en alzado, el cilindro oblicuo. O sea que si pensamos en 3D, aquí tenemos el cilindro en proyección en planta que deja este rastro y en alzado que deja ese rastro. Punto medio de la circunferencia que será esto y el eje que pasará por este punto. Bueno, dejando aquí medidas iguales, o sea, pasará por este punto y por este. Eje de evolución de esa superficie. Bueno, las dos vistas. Y ahora hacemos la cónica no interfiriendo en el dibujo. Bueno, vamos a interferir para... Bueno, vamos a ponerla aquí, justo en este punto. Una línea paralela a la línea del plano del cuadro, que es esto. Y vamos a poner, por ejemplo, esta altura, bueno, nos coge todo el papel prácticamente. Vamos a coger aquí el horizonte. Una paralela a la línea de tierra, horizonte. Bueno, y ahora ya para concluir tenemos entonces este punto y este punto en intersección del cuadro. Subimos eso mediante líneas ortogonales
a la línea de tierra. Vamos a procurar que sea lo más ortogonales posible. Aquí esta es la ortogonal y esta también. Aquí nos torcíamos por esta referencia. Mientras que aquí seguimos esta dirección. Esto habría que desplazar con escuadra y cartabón, pero tengo el trípode aquí y me tropieza. Entonces tengo que hacer aquí el hueco. Seguimos la dirección por V de estas líneas y de sus ortogonales, estas, obteniendo las dos fugas de esa figura. Aquí tengo una fuga y aquí tengo la otra. Subimos siempre las fugas al horizonte, una y otra. Bueno, eso quiere decir que esta línea sale de este punto y sale de este punto. A ver, revisamos que esta sea ortogonal. Bueno, estas son siempre todas ortogonales. Entonces marcamos aquí esas dos líneas y tenemos ya su perspectiva. Bueno, una vez que tenemos la perspectiva de esas dos líneas, hacemos también la ortogonal respecto a esta recta y tenemos que es ahí esa línea y corta a esta en este punto. Levantamos este punto y corta a esta en este punto. Bueno, eso quiere decir que la perspectiva de esta línea que tenemos aquí tangente a la elipse sale de aquí y sale de este punto. Subimos también este punto mediante una ortogonal y tenemos este punto. Entonces debe fugar a esta fuga. Ya tenemos entonces esas dos líneas por donde pasa la elipse y vamos a trazar aquí los ejes. Entonces pasa por este punto y por este y pasa por este punto. O sea que la elipse pasa por estos 4 puntos. Nos acercamos. Bueno, entonces dibujamos la elipse y luego podemos obtener la fuga de este eje. Vamos a marcarlo en otro color. Aquí. Aquí esta línea. Bueno, para no confundirnos, pensar que el cilindro pues realmente es esto. Pues marcamos por aquí una ligera sombra y por aquí también. Así nos da un poco una idea de la superficie. Bueno, ese es el cilindro en el alzado. Okay.
eliminamos estas líneas, estas sombras quiero decir. Y aquí igual. Bueno, tenemos aquí ahí ya la vista en alzado, lo digo para tener las referencias. Recordamos que será el alzado de la vista, o sea la proyección ortogonal sobre ese plano, y el eje nos lo da realmente esto. Bueno, eso quiere decir que si aquí tengo, por ejemplo, el punto de vista a esta altura, puedo calcular ya la posición exacta, sabiendo que está a esta altura respecto al cuadro, la posición exacta de este eje, ya que es paralelo, o sea, es paralelo al plano este que contiene a V, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, si quiero hacer el abatimiento, hacia aquí. Por tanto, hago por V esa dirección, o sea, esta dirección, que es casi una horizontal. Habría que hacerlo, insisto, con escuadra y cartabón. Entonces hacemos esa línea, sigue esta dirección y corta la ortogonal aquí. Vamos a la ortogonal. Esta es la ortogonal que la corta en este punto. Eso quiere decir que si esto ahora lo abato, podemos recortarlo para verlo mejor. O sea, a partir de este punto hago este giro del triángulo y tengo ya la fuga de esta línea, ¿no? Vamos a recortarlo. Bueno, quiere decir esto. En realidad, la línea esta, a partir de V, hemos hecho una paralela. O sea, nos fijamos estas y esta, si nos podemos alejar. O sea, esas dos líneas son paralelas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este punto, que tiene su proyección aquí, tendremos que coger esta medida. Y esa será la fuga de esta línea, ¿no? Bueno, cogemos entonces esa distancia, esta distancia, es 6,8. A partir de este punto cogemos los 6,8 y aquí está la fuga. Por tanto, el cilindro tendrá aquí el eje. Y ahora cuando hagamos la elipse, el contorno de estas generatrices pues va a ir hacia esa fuga. Entonces hacemos la elipse, nos acercamos, vamos a coger un lápiz más afilado. Entonces decía que íbamos a hacer la elipse que pasa por estos puntos. Entra tangente por esos 4 puntos del cuadrante, sale tangente por aquí. Y ahí tenemos ya la elipse, que es la base de la figura. Y por tanto el contorno
de esa figura es este. Alguien se preguntará que bueno, que está muy distorsionado. Pues sí, porque esto está muy cerca del punto de vista y se escapa de los 60 grados del cono este que pasa por el punto principal. O sea que la figura realmente está aquí y el cono está aquí. Quiere decir que esto está ya muy alejado de ese cono. Por lo tanto, por eso se distorsiona de esa manera. Sabemos que es tangente desde este punto a la elipse. Y ahora vamos a calcular esta elipse también, que se nos borró un poco todo por ahí. Bueno, entonces lo único que tenemos es que calcular estos 4 puntos y mejor hacer el cuadrilátero, estos 4 puntos, el cuadrilátero completo, ¿no? Incluso podríamos ver dónde corta esto para tener aquí la referencia, ¿no? Eso quiere decir que realmente corta aquí, en una paralela a este eje. O sea, tenemos ahí un punto y tenemos aquí el otro, ¿no? Como vemos sale fuera, pero bueno. Vamos a coger entonces estos 4 puntos y calcular su perspectiva. Entonces, tenemos por ejemplo que este viene por aquí, por esta recta, este viene por esta recta. Esta recta viene desde aquí hasta aquí. Vemos que es prácticamente tangente, ¿no? Y esto tiene exactamente, es el punto más alto, tiene la altura de 5,7 más o menos. Entonces, este punto por aquí a 5,7. Fugamos y sabemos que realmente no corresponde aquí a esta línea, sino que va a corresponder aquí a levantar a una vertical, hacer una vertical con esto, por este punto era, estamos hablando de medio milímetro ahí, que parece que no es coincidente esto, más o menos. Y esta es realmente la altura de ese punto, que va a coincidir exactamente este punto y este, como pasa esta generatriz que pasa por este punto y por este, los dos puntos estarán alineados con la fuga. O sea que este punto y este están alineados con la fuga. Bueno, sabemos también que esta línea realmente es la que va a pasar por este punto y va a esta fuga, o sea que ya es una línea de este cuadrilátero. Cojamos ahora la altura de este punto. Poner algo de música. Entonces cogemos la altura desde aquí, una ortogonal 4,3. Cogemos aquí 4,3 a partir de esta línea que tiene aquí su traza y subimos aquí la traza y fugamos. Entonces a partir de aquí cogemos 4,3, decíamos que era esta línea, venía por aquí, o sea que este es el punto. Bueno, y corta realmente a esta línea que tenemos aquí que va hacia esa fuga. Vamos a ver, era esta línea, corta aquí y aquí. Entonces levantamos vertical
y ahí tenemos otro punto. Levantamos vertical y aquí tenemos otro punto. Ya tenemos aquí este punto, estos dos, ya solo nos queda este. Esta línea sigue esta dirección, esto corta, vemos la ortogonal y viene hacia aquí. Y esta línea sale de este punto. Necesariamente es la continuación de esto si está bien dibujado. Bueno, decíamos que sale de este punto, entonces tenemos ya la intersección de esta línea con esta, o sea, de estas dos, nos detecta aquí el punto, el que tenemos que coger también la altura queda sobre esta vertical, y la altura de ese punto es, nos acercamos, es este punto 2,6. Entonces, a partir de la traza siempre cogemos las alturas. Aquí tenemos el 2,6. Unimos y vemos que corta en este punto. Por lo tanto, ya tenemos aquí los 4 puntos de la elipse. Este punto, y este es un eje de la elipse. Y aquí tenemos el otro eje. Bueno, ya no hace falta calcular el cuadrilátero ni la traza del plano que contiene la elipse, porque en realidad esto viene por aquí y es tangente a la elipse en ese punto, y aquí arriba también viene por ese punto. Y ahora estos dos podríamos calcular, por ejemplo, este punto. Ya que tenemos esto, pues vamos a calcular ese punto y así ya tenemos el cuadrilátero definido. O sea, tenemos este punto, tenemos este, entonces ya también tenemos esta línea, que será paralela a esta y tendrá la misma fuga, la fuga coincidente. O sea, ahí tenemos ya el cuadrilátero. Y lo mismo, este punto es la intersección de esta línea con este, es este punto, por tanto, aquí está la fuga. Y tenemos ya entonces la línea que necesariamente será paralela a esta en el espacio y corresponde a estas dos que siguen esta dirección. Corta aquí. Esto era el punto de aquí, vale. O sea que bueno, por efecto de la perspectiva esto debería ser algo más grande. Aquí un fallo de 1 milímetro ya hace que la figura sea bastante rara. Bueno, sabemos también que dentro de este cuadrilátero la elipse también va a ser tangente al contorno del cilindro, que es esta línea y esta, ¿no? Nos acercamos. Entonces solo tenemos que hacer una elipse tangente a estas dos líneas y que pase por estos 4 puntos tangente. Podríamos calcular más puntos y que bueno, con esos dos datos ya podemos cuadrar bastante bien. Entonces marcamos bien el contorno del cilindro, que necesariamente ahí sí que habría que ampliar medio milímetro como mínimo, ya que la elipse al entrar tangente no puede pasar el punto de la elipse por este punto, ¿no? O sea, pasa la elipse por este punto, por este, está dentro de ese cuadrilátero y es tangente al contorno, pero decía que esta línea parecía que pasaba por este punto, no puede ser. Esto tiene que entrar un poco más. Y ahora aquí cerramos. Vamos a afilar el lápiz otra vez. Y aquí también, aquí sí que se ve un poco mejor que debe ser tangente. Nos acercamos. Entonces tenemos esta elipse. Ahí tangente.
Bueno, más o menos. Sabemos que una elipse, para hacerla un poco con precisión, la elipse siempre debe tener respecto al centro de la elipse dos ejes que dejan estas dos partes y estas dos simétricas, como estas dos simétricas de estas dos, ¿no? Que no coincide con el centro este. Por efecto de la perspectiva nada tiene que ver, ¿no? Aquí quizás habría que ampliarlo un poco más por aquí. Entonces tenemos ya la elipse, entra tangente por aquí y se cierra por ahí. Bueno, pues ese ya es el cilindro al completo. Podemos calcular sombras, pero bueno, ya se hace muy largo el vídeo. Simplemente pues lo vamos a remarcar con bolígrafo y concluimos el ejercicio. Perspectiva cónica del cilindro oblicuo, de manera que esta cara, al estar más cercana, pues se distorsiona bastante. Hacemos la elipse. Va tangente por ese punto y ahora viene y es tangente aquí por ese punto y tangente entonces a esta línea, y lo mismo aquí a esta, aquí igual. Bueno, insisto en que la distorsión se debe a la aproximación del punto de vista, que es bastante cercana. Entonces, al ser bastante cercana respecto a este punto, recordamos que ese cono de 60 grados de amplitud, pues haría que realmente, pues al salir esto fuera de ese cono, pues salga así de distorsionado. Pues le damos un poco de sombra ya para que se perciba dónde quedó la figura. La sombra siempre es una radiación que va hacia el vértice del cono. Pues ahí no vamos a sombrear mucho para no perder un poco las líneas del fondo, y aquí le damos también un poco de sombra. Bueno, como vemos, esto tiene un vértice allá en el infinito. Eso quiere decir que en realidad sería como una aproximación, un cono, ¿no? Un cono con... De hecho, un cilindro es un cono que tiene un vértice en el infinito, porque si cogemos un cono, como vemos, si alejamos el vértice, cada vez tiende más a ser cilindro, ¿no? En el momento en que ese punto del vértice llegue al infinito, tenemos las líneas paralelas y tenemos ya el cilindro. Transformamos entonces el cono en cilindro, pasando el punto al infinito, y aquí tenemos la prueba, ¿no? Bueno, vamos por último ya que este punto es la imagen, o sea, la fuga es la imagen del punto que está en el infinito. Bueno, pues ahí tenemos nuestro cono en perspectiva cónica, nuestro cilindro oblicuo en perspectiva cónica.
deforme lo que se deforme en la perspectiva siempre y deforme lo que se deforme en los cuadriláteros que inscriben las elipses siempre serán elipses, o sea, no se puede transformar, por ejemplo, en un óvalo, en un ovoide o en un triángulo de relojes. O sea, siempre sabemos que el ovoide tiene esta forma, no hay elipse que tenga simetrías de este tipo, según lo que dijimos, ¿no? Entonces ya digo, el cuadrilátero puede ser el trapezoide más distorsionado, que siempre dentro va a ser una elipse, pues tal y como lo entendemos, con los conceptos de las simetrías respecto a los dos ejes. Bueno, pues perspectiva de cilindro, perspectiva cónica de cilindro oblicuo.